Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es el profesor Luis Pinofán, académico de la Universidad de los Lagos en Osorno, Chile, y estoy muy contento de estar hoy día con todos ustedes en este quinto Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea, organizado por el CICATA Legaria. El día de hoy quiero platicarles en esta conferencia eh, sobre un modelo del conocimiento y competencias didáctico-matemáticas del profesor o modelo CCDM, que es un modelo que está basado fundamentalmente en las nociones teóricas y metodológicas propias de un enfoque teórico propio de la didáctica de la matemática, conocido como enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. Muy bien, espero que sea de su agrado y espero sus consultas. Bien, como les acabo de comentar, el título de la plenaria es El modelo del conocimiento y competencias didáctico-matemáticas del profesor, modelo CCDM, una mirada a sus implicaciones. El correo electrónico mío, que se los dejo para poder tener mayor interacción incluso después del congreso, es luis.pino@ulagos.cl y mi página web de la cual pueden descargar artículos relacionados con el desarrollo del modelo CCDM y aplicaciones también de este modelo, que es www.lrpino-fan.com. Uno de los aspectos que más ha interesado a la comunidad de investigación, sobre todo los que trabajamos en el ámbito de la formación de profesores, es cómo podemos ayudar a generar espacios para que los profesores puedan desarrollar conocimientos y competencias que les permitan gestionar adecuadamente aprendizajes en sus estudiantes. ¿Qué características deberían tener estos espacios, estos ciclos formativos? Si nosotros diseñamos ciclos formativos, ¿cuáles son las características que debemos de contemplar nosotros como formadores de profesores al generar estos espacios para poder potenciar esas competencias de los profesores? Y más aún, uno se podría preguntar cuáles son esas competencias que requiere el profesor, cuáles son esas competencias clave en la actividad profesional para la actividad profesional del profesor de matemáticas, para que se pueda desempeñar en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico, ¿no? Pues bien, estas preguntas que parecen muy globales han sido bastante discutidas en la comunidad internacional. Y en relación a estas hay dos tendencias investigativas que cada vez han adquirido mayor interés. Por un lado, el determinar, por supuesto, si queremos crear espacios y ciclos de formación de profesores. Para ello necesitamos conocer cuáles son los componentes del conocimiento del profesor, componentes matemáticos y didácticos. ¿Cuáles son esas características del conocimiento que requiere el profesor o que necesita un profesor para poder desempeñarse eficazmente en su práctica y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, gestionarlo adecuadamente? Esto por un lado. Y por otro lado, está la vertiente de ofrecer espacios, crear espacios y oportunidades para que los profesores en formación piensen como profesores. Nosotros en la Universidad de los Lagos tenemos espacios diseñados, pero claro, son espacios, podríamos decir, ficticios, espacios de microenseñanza en algunas carreras pedagógicas de educación matemática, que tienen que ver con la creación de esos espacios de reflexión, de diseño, de implementación, pero todo a nivel ficticio, o sea, no con estudiantes reales, sino los compañeros hacen la suerte simulados, en ambientes simulados, ¿no? Bueno, estos conocimientos y competencias que se pretende determinar, estas categorías del conocimiento, podrían ayudar a responder preguntas de las siguientes características. ¿Qué tipo de respuestas esperan por parte de los estudiantes cuando nosotros planificamos una actividad matemática? Tenemos que prever qué es lo que puede suceder en el aula antes de que ocurra. ¿Cuáles son los principales errores que podrían cometer los estudiantes cuando resuelven la tarea?
¿Qué medidas se implementarían para motivar a los estudiantes en la solución de un problema? Un determinado problema, ¿en qué nivel educativo sería adecuado implementarlo y por qué? ¿Cuáles son los recursos o medios que son más apropiados para gestionar los aprendizajes? ¿Qué aspectos se podrían mejorar en la propuesta y por qué? Y otras preguntas más. En ese sentido, en la actualidad existen diferentes propuestas de modelos teóricos a nivel internacional que permiten analizar mediante sistemas de categorías el conocimiento requerido por los profesores para la enseñanza de las matemáticas. Uno de los primeros modelos, no voy a detallar en él porque es bastante conocido por la comunidad, es el de Schulman 1986 y que lo amplía posteriormente en 1987. Primero propone tres categorías, que es el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento del currículum. En el 87 la amplía a 7 categorías, ampliando estas tres, adicionando estas tres iniciales, el conocimiento pedagógico general, conocimiento de los estudiantes y sus características, conocimiento de los contextos educativos y conocimiento de los fines, propósitos y valores de la educación. Posteriormente, otro de los modelos que se basa, por supuesto, en los trabajos de Schulman es el de la profesora Grossman en el 90, modelo del conocimiento del profesor, en el que además la ampliación viene dentro de la categoría de Schulman, que se llamó el Pedagogical Content Knowledge, el conocimiento pedagógico del contenido, y lo amplía en el sentido de las creencias, las propuestas de enseñanza, comprensión de los aspectos cognitivos de los estudiantes, conocimiento de los materiales curriculares, conocimiento sobre las estrategias instruccionales y contexto. Otro de los modelos es el de Rowland y colaboradores, Cuarteta del Conocimiento, que básicamente propone 4 categorías del conocimiento del profesor, que son los fundamentos, la transformación, la conexión y la contingencia, que desde mi punto de vista es una de las categorías más relevantes de este modelo. También tenemos al modelo de Schoenfeld y Kilpatrick, en la teoría de la proficiencia en la enseñanza de las matemáticas, que propone 7 categorías, dentro de las cuales a mí me parecen relevantes, que son aspectos que no se habían dicho. La categoría 7, en particular, a mí me resulta muy interesante reflexionar sobre la propia práctica, que retoma algunos trabajos de Sean y construir relaciones que apoyen el aprendizaje, conocer las matemáticas, pero ellos dicen las matemáticas escolares con profundidad y amplitud. Bueno, también es el trabajo bastante conocido de Ball con el MKT, en donde, basados en las propuestas de Schulman, en las 2 categorías, conociendo el contenido y conocimiento pedagógico del contenido, subdivide en 3 categorías para cada una de esas grandes categorías, ¿no? Proponiendo para el conocimiento del contenido que se subdivide en conocimiento común, conocimiento especializado y conocimiento en el horizonte matemático. Y para el conocimiento pedagógico del contenido, propone el conocimiento del contenido en relación con los estudiantes, el conocimiento del contenido en relación con la enseñanza y el conocimiento del currículum, que señala a ellos que lo toman en el sentido de la profesora Grossman de 1990. Sin embargo, a mí me gusta esta cita porque las categorías del conocimiento que proponen los modelos anteriores, a pesar de que sirven o son de mucha ayuda para poder organizar, por ejemplo, currículums o estándares orientadores para las carreras de formación de profesores, dado que proponen grandes categorías, aún es muy limitada la comprensión de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, Silverman y Thompson señalaban que aunque el conocimiento matemático para la enseñanza, el MKT, que es uno de los modelos que a nivel internacional se utilizan mucho, ha generado mucho impacto en la comunidad, y lo dicen estos autores, ha comenzado a ganar atención como un concepto importante en la comunidad de investigación sobre formación de profesores. Hay una comprensión limitada de lo que es,
cómo se puede reconocer y cómo se puede desarrollar en la mente de los profesores. Entonces, fíjense que aquí hay dos aspectos relevantes que tienen que ver con las herramientas metodológicas. Hay una comprensión limitada de lo que es, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos uno podría aportar desde la investigación a comprender de qué se trata cada una de las categorías. Pero resulta ser que estos modelos anteriores, a pesar de que proponen grandes categorías, no proponen herramientas metodológicas que permitan analizarlas y operativizarlas. Y esto se concreta con esa pregunta de cómo se puede reconocer, cómo nosotros reconocemos que el profesor conoce realmente las matemáticas con profundidad de amplitud, cómo nosotros como investigadores o formadores de profesores comprendemos o evidenciamos que el profesor conoce o tiene suficiente conocimiento para la reflexión sobre su práctica, etcétera, ¿no? Y cómo se puede desarrollar que nuevamente esas herramientas que nos permitan analizar y operativizar esas categorías, ahora en el siguiente sentido, cómo nos permitirían esas herramientas desarrollar actividades, propuestas didácticas para poder desarrollar conocimientos y o competencias, que ahora hablaremos de las competencias y de los modelos del conocimiento, ¿no? Cómo se relacionan estas dos agendas de investigación que finalmente son dos agendas que se han desarrollado casi en paralelo y entonces el modelo que nosotros proponemos aquí, el de que les voy a platicar hoy día, trata de hecho, integra estas dos agendas. Por un lado, la agenda de los conocimientos del profesor y por otro, las competencias profesionales, competencias clave para la práctica profesional del profesor de matemáticas. En este sentido de las competencias que acabamos de mencionar, existe una tercera agenda de investigación, otro cuerpo emergente de investigación, que está relacionado con la importancia de la reflexión sobre la práctica, reflexionar de manera profesional sobre la práctica docente, puesto que la reflexión constituye sin duda una competencia clave para el desarrollo profesional y la mejora de la enseñanza. De esta manera, nuevos enfoques teóricos se han centrado en desarrollar herramientas y promover métodos de investigación que ofrecen perspectivas para afrontar este objetivo de la reflexión, identificando factores clave que afectan los procesos de estudio y así tomar decisiones basadas en tales reflexiones. Algunos ejemplos claros de esos enfoques son, por ejemplo, el Lesson Study de Fernández y Yoshida 2004, el Mirar con sentido profesional de Mason 2002, el Concept Study de Davis 2008, modelos en los cuales, o propuestas en las cuales se trata de promover la reflexión del profesor sobre la acción, de manera individual o en interacción con sus pares. Pues bien, como señalamos anteriormente, estos enfoques de la reflexión profesional, de las competencias y de los conocimientos, por supuesto que evidencian, como lo hemos comentado, la necesidad de disponer de herramientas teóricas y metodológicas muy específicas que ayudan a realizar tres tareas básicas del trabajo docente, que por un lado es la descripción de la práctica, la explicación y la valoración de la práctica de enseñanza y de aprendizaje, y que permitan operativizar tanto las categorías del conocimiento del profesor como los avances en cuanto a la reflexión del profesor sobre su práctica. ¿Cómo se asume esta problemática al seno del enfoque ontosemiótico? Recuerden que la problemática tenía que ver con las herramientas teórico-metodológicas que permiten operativizar esas categorías del conocimiento del profesor, o bien, en el caso de los otros modelos que tenían que ver con las competencias profesionales, o concretamente con la competencia de reflexión, el profesor reflexivo, cómo estas herramientas, cómo conseguimos herramientas que permitan operativizar, desarrollar y caracterizar estas competencias como la competencia reflexiva y o conocimientos
como las categorías del conocimiento que plantean los modelos que comentamos. Entonces, desde el 2009 se viene trabajando en una propuesta que trata de articular los fundamentos teóricos, por supuesto, por un lado, del enfoque ontosemiótico, junto con el set de herramientas teórico-metodológicas que se proponen al seno de LEOS, para poder proponer una serie de categorías y niveles de análisis de los conocimientos del profesor de matemáticas, análisis del conocimiento didáctico matemático del profesor de matemáticas, entendiendo que el profesor debe ser consciente de los aspectos que están involucrados cuando llevan a cabo la gestión de su clase, o el proceso de estudio. Uno se podría preguntar, bueno, pero cuando yo planifico, implemento clases, ¿cuáles son los aspectos que están allí involucrados y que debo de ser consciente y que debo de considerar para poder desarrollarme eficazmente? Entonces, esto en el enfoque ontosemiótico se proponen 6 grandes dimensiones, por ejemplo, aquí vemos la dimensión epistémica que tiene que ver con la matemática, los aspectos matemáticos, lo cognitivo y afectivo, que tendrían que ver con los aspectos de los estudiantes, ¿no? Si intentamos hacer una relación con el modelo de Deborah Boll, por ejemplo, ¿no? Los estados anímicos, el estado afectivo, cómo motivar a los estudiantes, los estados cognitivos, cómo piensan, cómo aprenden, los errores, las dificultades, la parte interaccional, todo lo que tiene que ver con la negociación, las interacciones profesor-alumno, alumno-alumno, recursos medios, incluso el saber, los objetos matemáticos, eh, los aspectos mediacionales que tienen que ver con los recursos materiales, los tiempos que uno dispone para poder llevar a cabo una puesta en marcha tal, los recursos tecnológicos, etcétera. Y los aspectos ecológicos que tienen que ver con el contexto, la situación social, política, económica, en la que, bueno, que son esos factores que a veces son invisibles, pero que por supuesto, invisibles dentro del aula, ¿no? En muchas ocasiones, en otras no, en otras son bastante evidentes, pero que por supuesto están ahí, están latentes y que afectan y que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y por supuesto que para cada una de esas grandes dimensiones hay niveles de análisis. Es decir, por ejemplo, cada una de esas 6 dimensiones se puede analizar en un primer nivel, que es el nivel de prácticas matemáticas, prácticas cognitivas, bueno, etcétera. Un segundo nivel que tiene que ver con las configuraciones, que ahora hablaremos un poquito más de esto, que es cuáles son los elementos, es desmenuzar la práctica. En términos burdos, podríamos decir que cómo podemos desmenuzar, cuáles son esos elementos, esas entidades que están dentro de la práctica, que configuran la práctica matemática, la práctica didáctica. Está toda la parte regulativa con el tema de las normas, las metanormas, que después al final les voy a recomendar un documento que se acaba de terminar, una tesis doctoral del profesor Oscar Molina, un profesor colombiano que está en la Universidad eh, Pedagógica Nacional de Colombia, que trabajó la tesis doctoral, bueno, que terminó la tesis doctoral a principios de este año y que trabajó con toda esa dimensión del sistema normativo y tal. Y un cuarto nivel que tiene que ver con la idoneidad didáctica, que tiene que ver con la valoración, cómo nosotros podemos encontrar esos aspectos que me permiten a mí mejorar. ¿Qué es la idoneidad? Permite responder al qué puedo mejorar sobre lo epistémico, qué puedo mejorar sobre mi conocimiento de los aspectos cognitivos, qué puedo mejorar sobre, etcétera, ¿no? Y por supuesto, para cada una de esas 6 dimensiones, con las 4 categorías de análisis, si la vemos de abajo hacia arriba, prácticas, configuraciones, normas e idoneidad, eh, podría verse o podría intentarse hacer una analogía con el tema de la cebolla, ¿no?
una metáfora, perdón, con el tema de las capas de la cebolla. Las prácticas se pueden ver de manera más superficial, las configuraciones tenemos que profundizar un poquito más en las características de estas prácticas. Después tenemos que entender, una vez que entendamos las configuraciones, el sistema normativo, cómo se regulan y por último el tema de la idoneidad, una vez que entendamos las prácticas, cómo se configuran las prácticas y cómo se regulan a través de las normas, por ejemplo, el determinar mejoras plausibles con el tema de la idoneidad. Y para cada uno de estos niveles y para cada una de esas dimensiones, de las 6 dimensiones, por supuesto que tenemos un set de herramientas que en la siguiente diapositiva comentaremos. Un primer documento donde se hace la propuesta de integrar las herramientas teórico-metodológicas del enfoque ontosemiótico a categorías y niveles de análisis del conocimiento didáctico matemático del profesor. Es este documento que se viene trabajando desde el 2009, que se llama Categorías de análisis de los conocimientos del profesor de matemáticas, que está publicado en la revista Unión, publicado por el profesor Godino. Bien, entonces en esta diapositiva les presento algunas de las herramientas que están propuestas para el análisis de la actividad matemática y que están propuestas también, por supuesto, para caracterizar conocimientos y competencias del profesor de matemáticas. Por ejemplo, esta que tiene que ver con toda la dimensión matemática o los aspectos matemáticos, la faceta epistémica, que como podrán darse cuenta, aquí al centro está la actividad por excelencia de los procesos de estudio, de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que es a propósito de una situación o un problema, esto tenemos que resolverlo a través de unas prácticas y en estas prácticas, por supuesto que se ponen en juego una serie de elementos, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita, pero siempre están presentes, que están aquí en rojo, leemos lenguajes, conceptos, argumentos, procedimientos y proposiciones. Por supuesto que con los lenguajes nosotros expresamos la actividad, todo lo que nosotros hacemos, decimos, gesticulamos, que tiene que ver con este tema del lenguaje, es parte esencial para poder dar a conocer y la práctica que estoy desarrollando. Es la manera en que yo me comunico. De hecho, para que salga el objeto matemático lenguaje, tengo que realizar procesos de comunicación. Y con ese lenguaje puedo expresar conceptos y esos conceptos los expreso mediante procesos de definición o proposiciones que los expreso por medio de procesos de enunciación. Luego está el procedimiento, que o sea, el procedimiento surge a partir de un proceso de algoritmización que me permita a mí integrar de manera o articular de manera concatenada conceptos, definiciones o proposiciones. Y finalmente el argumento que se establece por medio del proceso de argumentación que permite articular los otros elementos. Bueno, y lo que está aquí afuera tiene que ver con dualidades o perspectivas desde las cuales se pueden ver cada uno de esos objetos matemáticos que están aquí en rojo. Por ejemplo, si yo tomo un concepto de función, este puede ser visto desde un punto de vista personal, mediante un proceso de personalización, o mediante un punto de vista institucional, que aquí tendría que establecerse un proceso de institucionalización. Lo interesante aquí es la tensión que siempre existe entre lo personal y lo institucional, que aquí vemos una flecha doble que las conecta, porque por supuesto lo que se espera es que este conocimiento sobre este concepto función personal esté lo más próximo posible a la versión o al significado institucional que se quiere desarrollar. Y lo mismo con cada una de estas dualidades, que no voy a entrar en detalle. Para más detalle podemos interactuar con más detalles sobre estas dualidades. Podemos interactuar tanto en los comentarios como posteriormente por correo electrónico. Les puedo recomendar algunos artículos para poder profundizar en ello. Otro tipo de herramientas es el de normas, que este está trabajado en la tesis doctoral del profesor Oscar Molina, que les comentaba. Se las dejaré casi al final de esta presentación.
También están, por ejemplo, las trayectorias y la idoneidad, ¿no? Los criterios de idoneidad, que vemos que para cada una de las dimensiones, las 6 dimensiones, se utilizan criterios y descriptores que veremos casi al final porque nos permiten valorar la actividad matemática, la actividad didáctico-matemática del profesor, pero también es una herramienta bastante poderosa y potente que permite diseñar pautas de valoración didáctica o de reflexión didáctica. Es decir, mediante esta herramienta nosotros podemos ayudar a los profesores a pensar sobre qué a responder a la pregunta sobre qué aspectos reflexiono cuando necesito reflexionar sobre la actividad que desarrollé o la que voy a desarrollar, ¿no? Antes de la implementación, después de la implementación o durante la implementación. Y si estamos reflexionando durante la implementación, estaríamos hablando cosas relacionadas con el teacher noticing, por ejemplo. Bien, de este modo, un primer intento del modelo del conocimiento didáctico matemático llega de la mano de este esquema que es una mejora a la propuesta de Godin en 2009 y que se presenta en diversos trabajos que ahora veremos. Pero este modelo básicamente es una versión previa de la que voy a enseñarles a continuación. Si se dan cuenta, trata de articular primeramente el MKT de Deborah Ball con las herramientas que nos parecían en cierta etapa de evolución del CDM, un modelo interesante, por supuesto, propuesto para la formación de profesores de matemáticas o para poder caracterizar los conocimientos de los profesores de matemáticas, un primer intento de articular las herramientas del enfoque ontosemiótico al MKT, ¿no? Entonces ahí vemos un primer desglose de cómo las facetas podrían ayudar a caracterizar las categorías del MKT. Luego nos dimos cuenta que, por supuesto, era un poco complejo y que las categorías y herramientas del enfoque ontosemiótico abarcaban mucho más que las categorías del MKT. Y por supuesto que además el MKT dejaba de lado aspectos clave como el que presentaba eh, John Ferry Kilpatrick sobre la reflexión del profesor sobre su práctica, por ejemplo, ¿no? Categorías que tenían que ser tomadas, retomadas y ver de qué manera podríamos aportar con las herramientas del enfoque ontosemiótico a la caracterización de ese tipo de conocimientos o al desarrollo de este tipo de conocimientos y o competencias. La evolución, por ejemplo, del modelo se puede ver en estos trabajos, después del trabajo del profesor Godin en 2009, en que se propone la articulación del enfoque ontosemiótico y las herramientas a los sistemas de categorías, principalmente el MKT. Está el trabajo del 2010 que se presentó en la Escuela de Invierno en algún momento, que titulamos Conocimiento Didáctico Matemático sobre la enseñanza y el aprendizaje de la derivada. En aquel momento trabajamos con ese objeto matemático. Luego en el 2013 llevamos al CERME un trabajo donde presentamos el esquema que está aquí de fondo. Y luego en el 2013 también presentamos un capítulo donde también presentamos este esquema, un capítulo del libro, en el libro Matemática Educativa, la formación de profesores, publicado por los editores Dolores, García, Hernández y Sosa. Bueno, es así como llegamos a la propuesta del modelo CDM o DMK, conocimiento didáctico matemático o Didactic Mathematical Knowledge en inglés. Eh, Después de varios años de estar analizando qué es lo que se puede aportar desde el enfoque ontosemiótico con esas herramientas de las que disponíamos a la comunidad internacional, a esta propuesta de modelos sobre el conocimiento del profesor para poder comprender o entender la complejidad de los conocimientos del profesor y poder aportar con esas herramientas al desarrollo de ciclos formativos y de desarrollo de conocimientos didáctico-matemáticos. En ese sentido, nosotros planteamos en el 2015 eh,
el modelo, llegamos a una versión ya un poco más nítida, más acabada del modelo del conocimiento didáctico matemático, o CDM, en el cual contemplamos los siguientes tres aspectos fundamentalmente. Por un lado, los aportes de los diversos modelos con los que se encuentra, con los que se encuentra actualmente en el campo de la investigación sobre educación matemática. Nos dimos cuenta que hay cosas que se repiten en los modelos, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Pero habían otras cosas que algunos tomaban y algunos dejaban de lado. Por ejemplo, les hablaba de la reflexión sobre la práctica que retoman Schoenfeld y Kilpatrick, pero que en los otros modelos se deja de lado, no se toma esta categoría de conocimiento. Tomamos los aportes y desarrollos del enfoque ontosemiótico a partir de los avances de Godino 2009 para adaptar las herramientas del enfoque ontosemiótico a la propuesta de niveles de los otros modelos, porque la propuesta de Godino surge con la pregunta cómo nosotros podemos adaptar herramientas del enfoque ontosemiótico para poder caracterizar los conocimientos de las categorías que proponen otros modelos. Nosotros no teníamos un modelo del conocimiento del profesor, pero cuando nosotros fuimos avanzando en la respuesta a esa pregunta, nos percatamos de que era necesario el proponer un modelo que permita entender esa complejidad que tiene que ver con los conocimientos y competencias del profesor de matemáticas. Y por supuesto, esto va de la mano de los resultados obtenidos en estudios empíricos, donde fuimos trabajando diversos aspectos, ¿no? De los conocimientos, aspectos cognitivos, aspectos epistémicos, aspectos mediacionales, etcétera, ¿no? En esos trabajos que yo propongo aquí, para ejemplificar un poco, porque hay muchos más con otros objetos matemáticos, se trabajaron principalmente con la derivada. Bueno, es así como llegamos a la propuesta del modelo del conocimiento didáctico matemático del profesor, o modelo DMK o CDM. Ahora, al final de esta pequeña explicación, presentaré algunos artículos en los cuales se presentó por primera vez y se desarrolló este modelo como tal. Pero bueno, la propuesta básicamente consiste en que el conocimiento del profesor de matemáticas se puede clasificar en tres grandes, o se puede entender en tres grandes dimensiones, que es la dimensión matemática, que podríamos decir que tiene relación con el profesor resolutor de problemas, la dimensión didáctica, que tiene que ver un poco con las facetas que describíamos hace un momento, las facetas del conocimiento del profesor involucradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la dimensión metadidáctico-matemática, que tiene que ver con los aspectos de la reflexión del profesor sobre estos seis elementos que se ponen en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces aquí vemos que en la dimensión matemática hay un conocimiento común del contenido. En los artículos que voy a presentar se distingue cuáles son estas características y matices que diferencian estos nombres de la propuesta, por ejemplo, inicial de Deborah Ball, que uno de los aspectos, por mencionar alguno, tiene que ver con centrarnos en un nivel educativo, conocimiento común. Es decir, si yo estoy impartiendo cursos en primer año de secundaria, entonces en principio debería resolver los problemas, yo profesor, debería resolver los problemas que se proponen en los textos o que vienen en las propuestas curriculares ministeriales para este nivel educativo. Entonces, si yo puedo hacer esto, resolverlos y ya, entonces se dice que tiene conocimiento común. En cambio, el conocimiento ampliado del contenido tiene que ver con cómo relacionan los conocimientos de este nivel educativo, primero y de secundaria, con niveles posteriores o anteriores. Es decir, pensando en un objeto matemático determinado, cómo lo relaciona con otros objetos que vienen más adelante en las propuestas curriculares o que están anterior, conocimientos previos y los siguientes, eh, y que permiten resolver problemas que están relacionados con la noción matemática que se quiere trabajar. Entonces se dan cuenta que tiene que ver con el profesor resolutor, puedo resolver problemas. Y en cambio la faceta epistémica, a lo mejor aquí en el esquema no es muy claro, pero nosotros siempre la hemos entendido como el puente que articula la dimensión matemática con la dimensión didáctica, dado que la faceta epistémica tiene que ver con el conocimiento especializado de toda esta dimensión matemática. Es decir, ya no basta aquí con resolver el problema,
sino que además debo de poder utilizar diversos procedimientos, diversas estrategias, diversos tipos de representación, resolver problemas sobre los distintos usos y significados para una noción matemática, es decir, los significados parciales de un objeto matemático, etcétera, ¿no? Y que claro, me permiten a mí después el comprender cosas como cómo podría resolver yo, profesor, un problema o explicarle la resolución de un problema a un estudiante que no ha podido resolverlo por el método que se vio, por ejemplo, durante el curso, ¿no? Es decir, buscar otras estrategias. O bien también que me permitan analizar la actividad de los niños. Cuando un niño resuelve un problema y si este problema yo miro que es congruente, es coherente, pero yo no había planificado esa resolución, cómo este conocimiento a mí me permite entender esta resolución, comprender la práctica que están desarrollando los niños. Bueno, y luego la dimensión didáctica tiene que ver con la relación de esta dimensión especializada con las otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, los aspectos contextuales, sociales, políticos, económicos, los recursos y medios, si voy a utilizar un computador o un software GeoGebra, este material que estoy utilizando varía el significado de la matemática, la faceta interaccional, o sea, los aspectos afectivos, cómo motivo a los estudiantes, y los aspectos cognitivos, errores, dificultades, los ayudo a superarlos, etcétera. Entonces, estas categorías las estoy comentando a grandes rasgos por la cuestión de tiempo, pero en los artículos que voy a dejar está completamente descrita de manera pormenorizada y con mucho detalle y con ejemplos y con preguntas que se les pueden hacer en el caso de estar pensando, estar interesados en diseñar un ciclo de formación para profesores, tipo de preguntas que se podrían realizar para cada una de esas categorías para poder intentar desarrollar, ¿no? Los conocimientos relativos a esta dimensión. Y finalmente la dimensión metadidáctico-matemática, que aquí vemos elementos regulativos, las normas y las metanormas y los criterios de idoneidad, que claro, estos elementos regulativos tienen que ver y valorativos, están asociados a cada una de estas facetas, cada una de esas 6 facetas, y que permiten tener descriptores que ayudan a la reflexión del profesor en 3 momentos distintos. Antes del proceso de enseñanza, durante el proceso de enseñanza y después. Cuando yo soy antes, tiene que ver con el profesor previsor, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero encontrar cuando yo implemento mi clase, por ejemplo? Eh, Durante es cómo yo gestiono y tomo decisiones sobre la marcha y después, a posteriori, es qué aspectos me funcionaron, qué aspectos no me funcionaron y qué aspectos puedo mejorar. Entonces, esas 3 dimensiones están pensadas para poder responder a este tipo de preguntas. Luego, nosotros podemos ver a la parte izquierda las fases del diseño didáctico, que esto, por supuesto, que tiene que ver con la influencia de la escuela francesa de la didáctica de la matemática. Esas 3 dimensiones las podemos comprimir y esas 3 dimensiones podemos verlas dentro del estudio preliminar, dentro del diseño, dentro de la implementación y dentro de la evaluación. Lo que pasa que dependiendo de la fase del diseño didáctico en la que yo me encuentre, alguna de estas dimensiones cobrará más relevancia. Todas están presentes, pero unas son más relevantes que otras. Por ejemplo, en la fase de evaluación, por supuesto que cobra mucho más relevancia la dimensión metadidáctico-matemática, ¿no? Para reflexionar sobre las cosas que ya pasaron. Pero, por ejemplo, en el diseño también está la dimensión metadidáctico-matemática, en el sentido que comentaba hace un rato atrás el profesor previsor, cómo preveo la implementación que viene a continuación. Y así sucesivamente. Es decir, tengo 4 fases del diseño didáctico y 3 dimensiones para cada una de estas fases que me permite a mí desarrollar de una manera más compleja y dinámica, porque esta complejidad responde a la complejidad natural de los procesos de estudio, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y a los conocimientos que tiene que activar el profesor para poder llevar a cabo este recorrido de las fases del diseño didáctico.
Y del otro lado tengo que ver los niveles de análisis, que esto tiene que ver con las herramientas que nosotros utilizamos para poder operativizar cada una de las dimensiones y cada una de las facetas y los aspectos que están dentro, ¿no? Las normas, las metanormas, la idoneidad, los conocimientos comunes, bueno. Entonces estos niveles tienen que ver con niveles de análisis y herramientas para poder operativizar cada uno de estos elementos. Por motivos de espacio, voy a dejar esta literatura científica, el primer documento donde se presenta el modelo ya de manera refinada, lo más completo, es en este documento del 2015 que se escribió para la revista Paradigma, Perspectiva ampliada del conocimiento didáctico matemático, donde a partir de los estudios empíricos desde el 2009 que propone el profesor Godino, los niveles de análisis para el conocimiento didáctico matemático del profesor, categorías de análisis, desarrollamos del 2009 al 2015, principios del 2015, estudios empíricos que permiten hacer esta propuesta que acabo de comentar del modelo CDM. Luego hay una explicación de cómo utilizar ese modelo del conocimiento didáctico matemático en dos dimensiones que tienen que ver con el estudio preliminar y el diseño, ¿no? La planificación para una clase sobre patrones. Entonces, en este documento ustedes podrán encontrar todo el desglose operativo del modelo para el diseño de una clase, el profesor previsor. Luego de este artículo del 2017 se refinan algunos aspectos de la dimensión metadidáctico-matemática que permiten establecer espacios de reflexión y valoración sobre la práctica. Y otro documento donde se explica el modelo es que publicamos en el 2017 con el profesor Schneider y los amigos de la Universidad de Huelva, el profesor José Carrillo y Miguel Montes, junto con el profesor Juan Díaz Godino y un servidor, ¿no? Donde intentamos hacer alguna aproximación sobre lo que se entiende por conocimiento especializado y pues bueno, ahí presentamos un poquito esta visión del modelo que estamos conversando. Algunas aplicaciones del modelo CDM que se tienen hasta el momento, algunas de ellas porque en la página que di al inicio pueden encontrar muchos más y más actuales, están estas sobre las derivadas, aspectos de la faceta epistémica, también hay aspectos sobre funciones o aspectos como el número 6 de Vázquez y Alsina, que tienen que ver con aspectos de probabilidad, conocimiento didáctico matemático de profesores de primaria sobre la probabilidad, que son aplicaciones que se han realizado. Bueno, y también en la página podrán encontrar proyectos de investigación donde se ha utilizado el modelo CDM para poder desarrollar ciclos de reflexión, ciclos de perfeccionamiento de profesor. Con base en los estudios antes comentados, por supuesto que se ha dejado de manifiesto que las tres dimensiones del CDM, la matemática, la didáctica y la metadidáctico-matemática, pueden contemplarse para las actividades que necesita realizar el profesor, que es analizar, describir y desarrollar, ¿no? En las diversas fases del diseño didáctico que tiene que ver con el estudio preliminar, la planificación o implementación, diseño o implementación y evaluación. Y también nosotros nos percatamos con otros estudios que el modelo puede servir para el desarrollo de competencias clave del profesor de matemáticas. Y aquí nos metemos con una cuestión que comentaba al principio, de cuáles son esas competencias clave del profesor de matemáticas. Sea como sea, por lo tanto, es natural pensar en una ampliación del modelo CDM sobre conocimientos del profesor a un modelo que adiciona una C que tiene que ver con las competencias, ¿no? Como el modelo del conocimiento didáctico matemático me permite a mí comprender, caracterizar y desarrollar competencias clave para la actividad del profesor de matemáticas. Así, el modelo CDM se presentó en diversos trabajos que pueden ustedes encontrar en la página como una herramienta, como una macro herramienta teórico-metodológica que permite caracterizar
que es lo que comentaba hace un rato, y posteriormente desarrollar competencias clave para la práctica del profesor de matemáticas. Eh, Se espera que el profesor de matemáticas esté capacitado para abordar problemas didácticos básicos en la enseñanza mediante la aplicación de herramientas teórico-metodológicas, dando lugar, por tanto, a una serie de competencias específicas. Dentro del modelo, por supuesto, entonces aparecieron dos cuestiones clave para desarrollarlo. ¿Cómo se entiende la noción de competencia? Que esta era una de las cuestiones. ¿Y cuáles son las competencias clave que debe de tener el profesor de matemáticas? Que es un poco lo que comentaba anteriormente. Según Weidner, los enfoques por competencias pueden clasificarse en tres grupos: enfoques cognitivos, están los motivacionales y también el enfoque integral o de acción competente. Así, nosotros en el modelo del conocimiento y competencias didáctico-matemáticos entendemos el término competencia o el constructo competencia desde la perspectiva de acción competente y consideramos a esta como el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones, etcétera, que permite el desempeño idóneo de los contextos propios de la profesión, de las acciones citadas en su formulación. Entonces, en el modelo del conocimiento y competencias didáctico-matemáticas del profesor, consideramos que las dos competencias clave, después de esto, producto de varios estudios del profesor de matemáticas, son la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención didáctica. Que esta es una macrocompetencia que por supuesto se podría desmenuzar en competencia de análisis y competencia de intervención didáctica. Y el núcleo fundamental de esta última, por supuesto, que consiste en diseñar, aplicar y valorar secuencias de aprendizaje propias y de otros mediante técnicas de análisis didáctico y criterios de calidad, que nosotros evitamos el constructo calidad y lo sustituimos por la idoneidad, ¿no? Para establecer ciclos de planificación, implementación, valoración y plantear, por supuesto, problemas de mejora. Pero para poder desarrollar esta competencia, el profesor necesita, por una parte, conocimientos que le permitan describir y explicar lo que ha sucedido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por otra parte, por supuesto que necesita conocimientos para valorar lo que ha sucedido y hacer propuestas de mejora para las futuras implementaciones. Bueno, entonces en esta transparencia podemos ver el desglose de las subcompetencias asociadas a la competencia de la macrocompetencia de análisis e intervención didáctica. Entonces podemos ver que, por ejemplo, la podemos dividir en dos, que tiene que ver con la competencia del análisis de la actividad matemática y la competencia de análisis de la gestión de configuraciones didácticas. Por ejemplo, la subcompetencia de desarrollo del alumnado, la gestión de las configuraciones didácticas, que tiene que ver con las trayectorias, los diseños de evaluación, los análisis y selección de recursos, el análisis de la idoneidad didáctica, el análisis normativo, que ahora recomendaré, como lo vengo prometiendo, este documento de Oscar Molina, y las competencias de la actividad matemática, la subcompetencia de análisis de significados globales de los sistemas de prácticas y la subcompetencia de configuración ontosemiótica que tiene que ver con el análisis de cómo se configuran estas prácticas matemáticas. Pero también hemos venido trabajando, que esta es una de las implicaciones del modelo, en el área del razonamiento. Estamos trabajando tres temas actualmente, que uno es la noción del límite finito, el otro es el razonamiento algebraico elemental y también estamos desarrollando una tesis sobre aspectos de la inferencia estadística informal y formal. En ese sentido, nosotros ahora nos hemos permitido eh, hemos podido identificar tres subcompetencias relacionadas con la competencia matemática, que esa es una de las implicaciones que tenemos del modelo CDM,
que es la competencia del profesor resolutor de problemas o la resolución de problemas, cómo nosotros podemos utilizar el modelo del conocimiento didáctico matemático para desarrollar la competencia de resolución de problemas en el profesor. Y una vez que él adquiere esa competencia de resolución de problemas, cómo la puede utilizar para poder proponer o plantear problemas. ¿Qué aspectos debería de considerar para poder potenciar un determinado significado o tipos de representaciones, utilizando algunos materiales, etcétera, ¿no? Plantear la competencia del profesor proponedor o plantear problemas. Y la subcompetencia de análisis del contenido matemático, que esta difiere un poquito de la competencia de análisis de la actividad matemática, porque claro, aunque sí es actividad matemática, pero es actividad matemática previa, a priori. Y podemos decir que esa subcompetencia, parte de la competencia matemática, vincula o se entrelaza con la competencia de análisis didáctico de la actividad matemática y que tiene que ver con la identificación en términos burdos de contenidos, pero en términos más estrictos y formales de objetos y procesos que se activan en los problemas que se quieren llevar al aula. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una tesis doctoral sobre planteamiento de problemas, donde estamos desarrollando esa subcompetencia y sus características y niveles, ¿no? Sobre la noción de límite finito, pero también estamos desarrollando una tesis doctoral sobre el razonamiento algebraico elemental, donde estamos proponiendo niveles de logro para cada una de esas competencias en relación al tema de razonamiento algebraico elemental. Y algo similar estamos haciendo para el trabajo de investigación sobre la inferencia estadística informal y formal. Sobre el aspecto normativo, recomiendo la tesis doctoral de Oscar Molina, que es esta, que está aquí y se puede descargar de la página www.edumat.ulagos.cl, que si bien es cierto que tiene que ver con aspectos de geometría, se hace un estudio bastante pormenorizado del sistema normativo, ¿no? Que influye no solamente en los procesos de argumentación, sino también en otros procesos, pero aquí se aborda el estudio de los procesos de argumentación. Entonces, en este esquema vemos cómo se relaciona el tema de los modelos del conocimiento del profesor con el tema de las competencias. Hemos platicado que hay unas tareas profesionales del profesor, ¿no? Diseño, implementación, evaluación de la reflexión de la práctica, bueno, que se resuelven con prácticas profesionales. En esas prácticas se ponen en juego una serie de conocimientos didáctico-matemáticos que pueden ser analizados con este modelo. Pero además, este conocimiento se evidencia mediante competencias, de qué manera, en qué grado el profesor es competente para resolver estas tareas profesionales. Pone en juego competencias profesionales que resuelven estas tareas profesionales. Y en esas competencias profesionales hay conocimientos. Por lo tanto, los conocimientos, primero, se analizan con esos modelos del conocimiento del profesor, pero además, cuando esos modelos responden a la complejidad de todo este proceso de conocimientos y competencias del profesor de matemáticas, permiten tener herramientas teórico-metodológicas como el modelo CDM, que proporcionan indicadores que permiten evidenciar en qué grado se desarrolla o se utiliza cierta competencia profesional. Algunos documentos donde está descrito de manera pormenorizada esto, que bueno, existen más que pueden encontrar en la página web www.lrpino-fan.com en la sección de producción. Eh, Estos dos documentos, uno que tiene que ver con el conocimiento, el modelo del conocimiento didáctico matemático, conocimiento y competencias didáctico-matemáticas, basada en el enfoque ontosemiótico, que se presentó en el 2017 en el PME. Y está un documento que se publicó ahora en el 2018 con el profesor Godino, la profesora Giacomone, el profesor Font y un servidor que tiene que ver con los conocimientos profesionales en el diseño y gestión de una clase sobre semejanza de triángulos, donde en la sección de marco teórico se explica cómo evoluciona
el modelo del conocimiento didáctico matemático y su anclaje con la agenda de competencias profesionales. Finalmente, algunas implicaciones que me quedé un poco corto de tiempo y me dijeron que eran 50 minutos, pero bueno, voy pasado 4. Tiene que ver con el desarrollo de competencias clave, por ejemplo, sobre clave y de reflexión, que tiene que ver con el teacher noticing. Entonces, en un documento del 2018, nosotros desarrollamos todo un estudio donde se utilizó el modelo CCDM y algunas de las herramientas para poder realizar ciclos formativos que permitieran desarrollar esta competencia o habilidad, todavía no está muy decidida en la comunidad internacional, denominada teacher noticing, el darse cuenta de en la actividad, en el acto mismo de enseñanza, es decir, cuando se lleva a cabo el proceso de implementación de la clase, cómo me percato de ciertos aspectos, de qué aspectos me percato, en qué aspectos me fijo para poder tomar decisiones. Entonces es un estudio que se desarrolló durante 2 años y entonces ahora en la Universidad de los Lagos tenemos un proyecto que estamos desarrollando en el grupo de investigación en didáctica de la matemática y concretamente el grupo sobre formación de profesores con la profesora Ismenia Guzmán, la profesora Maximina y un servidor que tiene que ver con desarrollar espacios de reflexión en 3 momentos, antes, durante y después de la implementación. Y este espacio del teacher, ¿no? Esta competencia o habilidad del teacher noticing es una vertiente importante que tiene que ver con la toma de decisiones cuando uno está en el aula, en la implementación. Bueno, otras implicaciones, por ejemplo, es la de la caracterización para poder desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudar a los profesores a desarrollar ciclos formativos sobre nociones concretas de matemáticas. Les comentaba que aquí, pues, bueno, tenemos unos sobre semejanzas de triángulos, pero también estamos muy interesados sobre aspectos del razonamiento algebraico, de la inferencia estadística, sobre cuestiones de límites, de derivadas, que son cosas que estamos trabajando hoy en día en el grupo de la Universidad de los Lagos. Y bueno, y cómo se relacionan, que esa es otra de las implicaciones, con el diseño de tareas, que es una corriente que está muy de moda, el task design y el problem posing, ¿no? Cómo el problem posing y el task design se relacionan con la competencia matemática y de análisis de la actividad matemática y cómo podemos ayudarla a desarrollarla en los profesores. Bueno, y el modelo del conocimiento didáctico matemático con algunas herramientas me permite desarrollar este tipo de competencias. Eh, También estamos en la Universidad de los Lagos utilizando este modelo hoy en día para poder diseñar una propuesta curricular para la carrera de Pedagogía y Educación Media en Matemáticas, que es una carrera de formación inicial de profesores. Entonces, el grupo de investigación de los posgrados, magíster y doctorado en Educación Matemática, que trabajamos el modelo CDM, fuimos invitados para poder contribuir en la propuesta del currículum que se quiere implementar en 1 o 2 años de hecho creo que el próximo año se debería implementar para el desarrollo de competencias clave profesionales que tiene que ver con la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención didáctica. Pero para ello necesitamos echar a andar todo el modelo y claro, un diseño como tal curricular nos permite poder realizar ese tipo de situaciones didácticas, de ciclos formativos para los profesores que permita desarrollar esas competencias y experiencias, esos espacios de reflexión sobre la actividad y sobre las competencias clave que necesita desarrollar. Bueno, en fin, hemos estado trabajando en varios aspectos y sobre todo en el desarrollo de en la ampliación de las competencias y subcompetencias, en describir de mejor manera cuáles son esas subcompetencias, parte, por ejemplo, les decía, la competencia matemática. Tenemos ahora identificadas 3 subcompetencias, pero estamos en ese momento trabajando en la descripción, caracterización de esas subcompetencias, armando descriptores y, ¿por qué no?, poder establecer niveles de gradación que permitan determinar cuando nosotros caractericemos competencias del profesor, decir en qué nivel está desarrollada una determinada competencia o subcompetencia y qué es lo que necesitamos para poder desarrollar
totalmente en un profesor una determinada subcompetencia o competencia, que bueno, eso es lo que hemos estado desarrollando y para ello hemos abordado lo que ya les comenté, diversas nociones matemáticas. Yo creo que con esto podríamos terminar. Tenía otras transparencias preparadas, pero en honor al tiempo, yo pienso que podríamos comenzar la interacción a partir de estas explicaciones y si me lo permiten ustedes, los que escuchen esta conferencia, podríamos interactuar, podría recomendar artículos, podrían ustedes preguntarme más cosas sobre las implicaciones, cómo la hemos trabajado, las herramientas concretas, bueno, etcétera. Estoy a su total disposición, abierto a cualquier tipo de preguntas y debates, tanto aquí en el Congreso como por fuera. Si nosotros terminan, porque el Congreso son 2, 3 días, bueno, tienen ustedes mi correo, podemos establecer interacciones por esta vía, correo electrónico o bien por Skype, les puedo pasar el usuario de Skype, me escriben un correo, me lo piden, yo no tengo ningún problema y podemos discutir, comentar, porque el chiste de todo esto es debatir y mejorar y refinar y ayudar, ¿no? Contribuir a la comunidad para comprender estos fenómenos complejos, ¿no? Y poder, ¿por qué no?, mejorar la formación de los profesores, que todo esto se restringe a cómo nosotros podemos ayudar a los profesores a mejorar sus prácticas, generando espacios que les permitan todo lo necesario para esta mejora. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por escucharme y estoy a su total y entera disposición.